Les saludo, profesora, compañeras y compañeros. Nuestro tema a desarrollar es la comunicación grupal. Este trabajo fue elaborado por mi persona, Samuel Sanabria, junto con Raquel Castro, Andrea Solano, Sofía Varela y Maribel Víctor. Definición de la comunicación grupal. La comunicación grupal se presenta cuando 3 o más personas intercambian información con el fin de alcanzar una meta en común. Es menos directa que la comunicación interpersonal, pero es más cercana e inmediata que la comunicación organizacional, ya que se presenta en grupos de amigos, familia, grupos de trabajo, entre otros similares. Dentro de las teorías de la comunicación grupal tenemos 4 teorías. Entonces, iniciamos con la teoría funcional. Esta fue establecida por Hirokawa y Gorgen alrededor de la década de los 80. La teoría principalmente plantea una analogía entre las funciones de los grupos pequeños y los sistemas biológicos, como que funcionan de la misma manera. Establece que existen ciertos factores comunicadores que contribuyen a que se realicen decisiones efectivas, como el análisis de una situación, el entendimiento del objetivo de meta y el análisis de aspectos positivos y negativos y sus posibles soluciones. También propone que la solución efectiva de un problema sirve para que se generen normas generales de procedimientos de operación que guían la interacción a través del proceso grupal. Es importante reconocer que esta teoría fundamental se preocupa por entender las situaciones, analizarlas y proponer una solución, un plan de cómo actuar. Asume que existe un grupo y un contexto donde se desarrolla, compuesto de muchísimos elementos que se relacionan o comunican el uno con el otro, de tal manera que el comportamiento de cada uno puede influir en el resto y esto trae consecuencias. Dentro de esta teoría, alguien tiene que tomar la iniciativa. Esa persona va a ser quien elige qué camino vamos a tomar y todo el resto del grupo lo va a seguir. La segunda teoría que encontramos es la teoría de la estructuración. Esta fue propuesta por Anthony Giddens por ahí de 1997 y fue adaptada por Scott Paul en el 2002. Se pueden ver por separado o se pueden ver en una sola teoría de estructuración. Esta teoría sugiere el concepto de la dualidad de estructura, el cual menciona que la acción y la estructuración están intrínsecamente relacionadas. Las premisas de la teoría de la estructuración adaptada son: primero, que los grupos y las organizaciones se producen y reproducen mediante el uso de reglas y recursos. Para la estructuración, como su palabra bien lo dice, viene la estructura, por lo tanto, es necesario que hayan reglas y recursos claros en este grupo. La segunda premisa es que las reglas de comunicación son a la vez medio y consecuencia para las interacciones. Es necesaria la comunicación para que se interactúen los miembros entre todos. Y como tercer punto, las estructuras de poder están presentes en las organizaciones y guían el proceso de la toma de decisiones. En este no es una persona que toma el mando y dice para dónde van, sino que es el órgano de poder, la estructura de poder, que puede ser una o varias personas, guían ese proceso de la toma de decisiones. De tal forma, las prácticas de la vida social dependen de las reglas y los recursos a través de los cuales se pueden hacer cosas. Estas estructuras son creadas y mantenidas y cambiadas también a través de las acciones y a través de lo que diga las estructuras de poder. La teoría simbólica convergente fue establecida por Ernest Borman y otro grupo de graduados de la Universidad de Minnesota entre los 60s y 70s. Explica que los significados, emociones, valores y los motivos para la acción en la retórica que es co-creado por personas que tratan de dar sentido a una experiencia común. Se preocupan en la forma en que las personas desarrollan un sentido de comunidad y de conciencia grupal. Para esta teoría es muy importante lo que las personas sienten, cómo las personas se unen según sus valores, sus motivos, ¿verdad?, a hacer un grupo. Compartir anécdotas grupales y el proceso de convergencia simbólica puede servir a la convergencia del grupo. Una de las funciones más importantes es crear una identidad común e identificar quién está en y quién está fuera del grupo. Eso es muy importante porque a partir de que
Si me siento identificado con lo que este grupo transmite, con lo que este grupo proyecta, busca, entonces me voy a estar dentro del grupo. Pero si no, entonces voy a ser parte de la gente que poco a poco se va a ir saliendo o simplemente está fuera del contexto del grupo. Por último, vamos a tener la teoría grupal, que fue propuesta por el investigador Irving Janis en 1972 aproximadamente. Las premisas que ocupan es que los miembros están dispuestos a trabajar juntos, su origen radica en las ideas, los valores y patrones de comportamiento de un grupo. Por otro lado, las personas no están predispuestas a contravenir las decisiones tomadas en los grupos pequeños y son habitualmente complejos. Estos grupos adoptan una mentalidad de conservar la armonía del grupo. Su pensamiento tiene las siguientes características. Bueno, con respecto al pensamiento grupal, lo leímos en la lectura de Irving, ¿verdad? Y ocurre cuando el deseo de mantener la lealtad del grupo es más importante que tomar una mejor decisión. Este surge cuando las personas están tan involucradas en un grupo o el grupo tiene una alta cohesividad que por alcanzar la búsqueda del consenso se va a dejar en segundo plano el pensamiento crítico o la valoración realista de otras alternativas a lo que se está discutiendo en el grupo. Dentro de un grupo se dice que las personas van a tener dificultad de pensar de manera independiente, sino que al sufrir de un exceso de seguridad que les brinda este grupo, cualquier tipo de disidencia va a ser mal vista. Entonces, si algún participante se siente disidente o está en contra de alguna posición que se está discutiendo en el grupo, se van a mantener callados, creando en el grupo una falsa ilusión de unanimidad. Esto se ocurre, como les mencioné al inicio, porque el grupo tiene una alta cohesión. Además, es un grupo muy cerrado en el sentido de que no es evaluado ni estructurado, no hay normas de procedimiento. Podría ser que el líder sea un líder directivo que no permita disidencias en el grupo, y vamos a tener una homogeneidad en las características sociales y de ideología de los participantes del grupo. Además, se dice que cuando hay una amenaza externa al grupo, la cohesividad en el grupo aumenta y por lo tanto el pensamiento grupal también tiende a aumentar. Esto tiene una consecuencia importante en el sentido de toma de decisiones erróneas, y es que el pensamiento grupal puede conducir a errores en la toma de decisiones, errores que incrementan la posibilidad de malos resultados. Si el pensamiento de grupo se apodera de los integrantes, estos posiblemente no van a cuestionar decisiones o acciones incluso antiéticas. Como lo leímos en la lectura, se responsabiliza el pensamiento de grupo de desastres militares como la Bahía de Cochinos, e incluso se ha hablado de evidencia de pensamiento de grupo en la guerra, por ejemplo, de Irak del 2003. Entonces, tenemos que el pensamiento grupal podría incluso llegar a producir un comportamiento poco ético entre los integrantes. Ventajas de la comunicación grupal. Al transmitir y recibir información continuamente, los miembros tienen mayor acceso a distintos puntos de vista. Además, la comunicación grupal permite el intercambio constante de ideas que colaboran con el objetivo del grupo. La proximidad física entre los miembros colabora con una mayor interacción que en otros niveles de comunicación en donde se involucran más individuos. Y debido a la cercanía, permite la discusión de opiniones de una manera fluida. La comunicación grupal también puede traer desventajas, tales como la influencia del pensamiento independiente y la exclusión de diferentes puntos de vista, las cuales son características que impiden el funcionamiento efectivo de un grupo. Otra desventaja, que fue estudiada por el psicólogo Irving Janis, es el groupthink o el pensamiento grupal, el cual es la tendencia a tomar una decisión en grupo no porque haya sido la más adecuada, sino por querer mantener un pensamiento homogéneo entre los miembros del grupo. También se puede presentar la concentración del poder en la comunicación grupal, la cual obstaculiza la participación de todos los miembros y por ende la fluidez del intercambio de ideas. Bueno, el individuo dentro del grupo puede optar por diferentes comportamientos o desempeñar diferentes roles de acuerdo a su relación o actitud con el grupo, de modo que podemos tener actitudes o comportamientos de conformidad, de identificación y de internalización de acuerdo a cuánto se identifica el individuo con el grupo o si obtiene unos beneficios de este.
Además, el grupo actúa como una figura social y es que en un grupo se tiene una pluralidad de personas fundidas en un nosotros, donde la cohesión, según Kurt Lewin, va a ser el atributo más importante porque marca el grado de interés mutuo entre los miembros. Pero el grupo también actúa como una figura social, donde se ha construido de modo o a través de la interacción entre sus individuos. A través de la comunicación las personas van a construir estos significados compartidos, relaciones afectivas, tienen objetivos comunes y tienen entonces una estructura social compartida. Y es por esto que se dice o que la teoría de Lewin dice que el grupo va a tener influencia en la conducta del individuo. Este menciona que el grupo es el espacio vital del individuo, como un campo en el que afectan fuerzas de carácter afectivo o emotivo que van a incidir en la motivación y en las conductas del individuo. En ese sentido, la percepción del mundo social que tiene el individuo se hallaría mediada por la percepción del mundo social, o sea, los valores compartidos que tiene el grupo, y por la situación y el rol que desempeña el individuo dentro de la dinámica del grupo. Entonces, se podría considerar el grupo no como una colección de individuos, sino como un entramado de relaciones que media la percepción del mundo social. Antes de mostrar los tipos de grupo, creemos que es importante definir qué es un grupo. Cada autor que ha realizado un estudio sobre qué es un grupo, o los grupos en sí, tiende a realizar esta definición dependiendo de lo que identifica como más significativo. Se basa en sus propias perspectivas, campos de estudio e investigación para definir lo que es. En la mayoría de estos casos se toma en cuenta la interacción como elemento central de la definición. En este caso tomamos 3 definiciones de grupo porque creemos que se complementan. La primera es de Shaw, que dice que son dos o más personas que interactúan entre sí, de forma que cada persona influye en las demás y a su vez es influida por las mismas. La segunda son cierta cantidad de personas que se comunican a menudo entre sí durante cierto tiempo y que son lo suficientemente pocas para que cada una de ellas pueda comunicarse con todas las demás, no en forma indirecta a través de otras personas, sino cara a cara. La tercera definición de grupo es una colección de individuos con un sentido de membresía y con creencias compartidas, incluyendo creencias de grupo que regulan su comportamiento en asuntos relacionados con la colectividad. Vemos que hay 3 tipos de grupo principales y primordiales. El primero es el grupo primario. Está basado en la afectividad y generalmente es un grupo pequeño. Tiende a tener cierta intimidad entre los miembros del grupo. Eso significa que tienen simpatía y se identifican mutuamente como miembros. O sea, ejemplo, familias o amigos. Los grupos primarios entienden necesidades sociológicas de comunicación, de afectividad, etc. También son agentes socializadores básicos. Son instrumentos de conformidad y control social. Y por lo general son mediadores entre las personas como seres sociales y la sociedad. Por otro lado están los grupos secundarios y los grupos naturales. Los grupos secundarios son constituidos por un grupo de personas que buscan conseguir metas determinadas idénticas o complementarias y por un conjunto de estructuras de funcionamiento que ordenan las relaciones mutuas entre las partes y generalmente determinan el papel de las personas, según Vendrell. Estos grupos tienen una organización formal y dependen de la unidad y su duración temporal. Las relaciones entre los integrantes son funcionales, es decir, que dependen de su rol. Son grupos especializados, ¿qué quiere decir? Bueno, de discusión, grupos de participación, experimentación o de trabajo. Los grupos naturales son grupos primarios que se desarrollan en su contexto natural. Esto quiere decir que se desarrollan en el lugar donde se encuentran, es decir, un grupo de amigos, un grupo religioso
un grupo político. Los grupos naturales son grupos donde nos formamos como seres sociales. Bueno, ahora vamos a hablar de la comunicación grupal en el día a día. Primero, para empezar con esta frase de Lawrence Frey que dice que los seres humanos están tejidos en la tela de la vida grupal, y estos grupos ayudan a definir quiénes somos, quiénes queremos ser, cómo vivimos y cómo nos relacionamos con los otros. Significa que la comunicación grupal es integral para nosotros como miembros de una sociedad, y aquí deberíamos considerar 4 contextos importantes en los que vivimos en el día a día: el familiar, el educacional formal, el social y el organizacional. Todos los seres humanos participamos en estos grupos a lo largo de nuestras vidas, y la introducción a estos ocurre de una manera progresiva. Sin embargo, hay una posibilidad de que estemos en todos o en la mayoría simultáneamente. En este momento, por ejemplo, interactuamos en nuestro grupo familiar todos los días, pero a través de la virtualidad interactuamos con nuestros iguales en un contexto de educación formal, y algunos de estos compañeros pueden pertenecer a nuestro grupo de amigos. Y los estudiantes que trabajan pues tienen su grupo organizacional. Estos son los grupos naturales, los que se forman orgánicamente, pero también se les refiere como grupos de pertenencia, los cuales definen nuestra identidad social, y es donde habitualmente se desarrolla nuestra existencia. Diferentes procesos comunicativos se llevan a cabo dentro de estos diferentes contextos. En el contexto familiar vemos cómo ese es nuestro primer encuentro social. A través de la familia se establecen los primeros sistemas simbólicos. La familia decide qué se le va a transmitir a un niño o a una niña, y también se le da una interpretación del mundo a su alrededor. A partir de nuestra familia se construye nuestra cosmovisión del mundo. Después vemos en el contexto educacional, ahí vemos 2 procesos comunicativos principales. Vemos un acto didáctico comunicativo entre el profesor y en los estudiantes. Aquí vemos una utilización adaptada de lenguajes y una sistematización de las actividades a realizarse. El otro proceso comunicativo que vemos en el contexto educacional es un clima social entre los estudiantes, el cual es resultado de intercambios sociocomunicativos. Aquí el clima se configura como un fruto del encuentro, participación y reflexión de los miembros de la clase. Después está el contexto social. El contexto social es donde normalmente, son nuestros amigos, que nosotros escogemos a nuestros amigos, ellos comparten nuestros intereses. A tener un grupo social ayuda a establecer un autoconcepto de nosotros mismos y mantener la autoestima. Ellos proporcionan apoyo para conseguir objetos personales externos al grupo. Normalmente nuestro grupo de amigos es uno de apoyo y de validación. También ven la comunicación interna de una organización, que esto es cuando se transmiten los logros y requerimientos de los miembros que la conforman. Es una comunicación jerarquizada, entonces esta puede ser ascendente o descendente, dado que los mensajes varían de acuerdo a la jerarquía presente. Hablamos del contexto actual, podemos ver un ejemplo de la teoría de Janice aplicada a una situación de la vida real, en cómo la administración de Trump está manejando la crisis actual del COVID-19 en respuesta a las protestas de Open Up America Again. Aquí vemos un grupo cohesivo con un alto estatus nacional que está sujeto a presiones por parte de los grupos de ciudadanos normales. Aquí hemos visto cómo Trump repetidamente ha negado la severidad de la situación del virus en Estados Unidos, y cómo sus consejeros más cercanos, como el vicepresidente Mike Pence, han apoyado sus comentarios. Trump ha dicho que el virus va a desaparecer sin una vacuna, que los casos en todo el país están bajando, y el 29 de abril, cuando expiraron las guías federales de distanciamiento social, escogió no renovarlas, cuando hay estados donde los casos diarios siguen subiendo. Todo esto directamente contradiciendo a la ciencia y a los expertos, para mantener la imagen de un grupo unido y el apoyo a sus seguidores. Bueno, y acá terminamos con esta cita que habla sobre el trabajo en equipo y cómo permite que la gente común pueda obtener resultados extraordinarios.
Y bueno, nuestra actividad dinámica de hoy vamos a hacer Pictionary virtual, básicamente. Y ojalá todos se puedan conectar, bueno, la mayoría se pueda conectar a nuestra llamada de Zoom.